La Pimpinela Escarlata, por Baronesa de Orczy. Capítulo 1. París, septiembre de 1792. Había allí una multitud enfurecida, vociferante y llena de agitación. Eran seres que no tenían de humano más que el nombre. Por lo que se veía y se oía, parecían más bien criaturas salvajes animadas por viles pasiones y por el deseo de odio y de venganza. Era la hora cercana al crepúsculo. El lugar se llamaba la Barricada del Oeste y correspondía al mismo sitio en que, 10 años más tarde, un tirano orgulloso erigiría un monumento indestructible para la gloria de la nación y para su propia vanidad. Durante la mayor parte del día, la guillotina había llevado a cabo su siniestra labor. Todo lo que había enaltecido a Francia en los siglos pasados, sus nombres más antiguos, su sangre azul, pagaba ahora su tributo a los deseos de libertad y de fraternidad. La matanza cesaba únicamente en esta última hora del día, porque el pueblo podría presenciar entonces otros espectáculos más interesantes, poco antes de que se cerrara definitivamente las barricadas durante la noche. La multitud, pues, se alejó rápidamente de la plaza de la Greve para ir a contemplar la interesante y divertida escena que ocurría en las distintas barricadas. El espectáculo podía presenciarse cada día, ya que aquellos aristócratas eran ciertamente muy estúpidos. Todos ellos habían traicionado al pueblo, tanto los hombres como las mujeres y los niños. Todos ellos eran traidores a pesar de que los descendientes de los grandes personajes que desde las cruzadas habían configurado la gloria de Francia, de aquellos que constituían toda la nobleza. Sus antepasados habían oprimido el pueblo, aplastándolo bajo sus tacones escarlatas de sus magníficos zapatos cerrados con hebillas. Pero ahora el pueblo se había convertido en el legislador de Francia, y aplastaba a su vez a sus antiguos señores. No lo hacía sin duda con los tacones de sus zapatos, ya que por aquellos días la mayoría de la gente iba descalza, sino bajo el peso de algo mucho más efectivo, la cuchilla de la guillotina. El repugnante instrumento de tortura exigía diariamente y a cada hora su variado número de víctimas. Ancianos, muchachas y niños de corta edad, hasta que llegara el día en que pedirían la cabeza de un rey y la cabeza de una reina joven y hermosa. Sin embargo, así debía ser. ¿No era ahora el pueblo el legislador de Francia? Cualquier aristócrata era un traidor, igual como lo fueron sus antepasados. El pueblo había trabajado durante 200 años, con sudor y hambre, para sostener una corte caprichosa que se complacía en la extravagancia y en la corrupción. Pero ahora los descendientes de aquellos que habían contribuido a ensalzar aquella corte tenían que esconderse para salvar sus vidas. Tenían que huir si querían evitar la venganza final del pueblo. Los aristócratas intentaban esconderse, intentaban escapar, y esto era precisamente lo gracioso del asunto. Cada tarde, antes de que se cerraran las puertas y de que los carros del mercado discurrieran en procesión por las distintas barricadas, algún que otro desventurado aristócrata intentaba evadirse de las garras del Comité de Salud Pública. Usando distintos disfraces y alegando diferentes pretextos, procuraban escabullirse a través de las barreras cuidadosamente guardadas por los ciudadanos que militaban en favor de la República. Los hombres se vestían con ropa de mujer, las mujeres con ropa de hombre, los niños con ropas andrajosas de mendigo. Había gente para todos los gustos. Allí se veían condes, marqueses e incluso duques que intentaban huir de Francia para llegar a Inglaterra o a cualquier otro país igualmente despreciable. Su idea era promover la enemistad contra la gloriosa revolución, o bien formar un ejército destinado a libertar a los infelices prisioneros del Temple, aquellos que en tiempos pasados se habían llamado a sí mismos soberanos de Francia. Con todo, los fugitivos eran capturados casi siempre cerca de las barricadas. El sargento Bibot especialmente tenía una asombrosa habilidad para descubrir a un aristócrata en la puerta del oeste. Aunque usar el disfraz más perfecto era entonces naturalmente cuando empezaba la diversión. Bibot miraba a su presa igual como el gato contempla al ratón. A veces jugaba con ella por espacio de un cuarto de hora. Hacía ver que había sido engañado por el disfraz, por la peluca o por cualquier otro elemento de la indumentaria teatral que disimulaba la identidad que antes se había tenido por un noble marqués o por un conde. Indudablemente, Bibot poseía un agudo sentido del humor. Por eso valía la pena merodear por los alrededores de la barricada del oeste, a fin de ver cómo atrapaban a un aristócrata en el mismo momento en que pretendía escapar de la venganza del pueblo. Algunas veces Bibot dejaba que su presa atravesara
de hecho, las puertas. Por un espacio de unos minutos, el fugitivo se imaginaba que efectivamente había logrado salir de París y que quizá podría alcanzar sano y salvo las costas de Inglaterra. Vivot, sin embargo, dejaba que el pobre desventurado anduviese unos 10 metros por campo abierto y entonces enviaba a 2 de sus hombres para que lo trajera de nuevo una vez despojado de su disfraz. Sin duda, esto resultaba enormemente divertido. A menudo se comprobaba que el fugitivo era una mujer, tal vez una engreída marquesa. Al verse de nuevo en las garras de Vivot, su aspecto era terriblemente cómico. Sabía que al día siguiente le esperaba un juicio sumarísimo y luego el abrazo suave de Madame Guillotina. No había nada que extrañar en el hecho de que aquel amable atardecer de septiembre la multitud que rondaba por la puerta de Vivot estuviese excitada y llena de inquietud. El deseo de sangre va siempre en aumento y nunca se satisface por completo. Durante aquel día, la multitud había visto caer bajo la guillotina un centenar de cabezas nobles, pero quería estar segura de que al día siguiente podría ver caer otras 100. Vivot estaba sentado en un cajón volcado y vacío, cerca de la puerta de la barricada. Un pequeño grupo de ciudadanos armados esperaban sus instrucciones. El trabajo se iba haciendo cada vez más arduo. Aquellos malditos aristócratas estaban cada vez más asustados e intentaban huir de París por todos los medios posibles. Se trataba de hombres, mujeres y niños, cuyos antepasados habían servido en épocas ya remotas a los traidores borbones. Ahora todos ellos se habían traicionado a sí mismos, convirtiéndose justamente en pasto de la guillotina. Vivot había tenido cada día la satisfacción de desenmascarar a varios nobles fugitivos y de hacer que volvieran atrás para que los juzgara el Comité de Salud Pública, cuyo primer presidente era aquel buen patriota llamado ciudadano Fouquier-Tinville. Danton y Robespierre habían alabado conjuntamente a Vivot por su celo. El sargento, por su parte, estaba orgulloso de que gracias a su iniciativa personal había enviado por lo menos a 50 aristócratas a la guillotina. Aquel día, sin embargo, todos los sargentos que estaban al mando de las distintas barricadas habían recibido órdenes muy especiales. Recientemente, un elevado número de aristócratas habían logrado huir de Francia, llegando a Inglaterra sanos y salvos. Existían curiosos rumores sobre estas huidas. Se producían con demasiada frecuencia y eran singularmente atrevidas. La mente del pueblo se excitaba e imaginaba cosas extrañas acerca de todo ello. El sargento Grospierre había sido enviado a la guillotina porque había dejado escapar por la puerta del norte a toda una familia de aristócratas, pasando ante sus propias narices. Se decía que aquellas huidas estaban organizadas por un grupo de ingleses cuya audacia parecía no tener igual. Por el simple deseo de meterse en lo que no les concernía, mataban el tiempo en la tarea de arrebatar a Madame Guillotina las víctimas que se le habían destinado legalmente. Aquellos rumores iban en aumento y se hacían cada vez más exagerados. Se trataba sin duda de un grupo de ingleses entremetidos, mandados al parecer por un hombre cuyo valor y audacia eran casi fantásticos. Se explicaban extrañas historias sobre cómo él y los aristócratas rescatados se habían hecho de repente invisibles al llegar a las barricadas, pasando por las puertas, gracias a una intervención claramente sobrenatural. Nadie había visto a aquellos ingleses misteriosos. En cuanto a su jefe, nunca se hablaba de él a no ser con cierto estremecimiento supersticioso. En el transcurso del día, el ciudadano Fouquier-Tinville solía recibir de forma misteriosa un trozo de papel. A veces lo encontraba en el bolsillo de su chaqueta. Otras veces se lo entregaba a alguien entre la multitud, cuando se dirigía a celebrar la sesión del Comité de Salud Pública. El papel contenía siempre una breve noticia acerca de que el grupo de ingleses entremetidos estaba en acción y siempre aparecía firmado con un signo dibujado en rojo, una pequeña flor en forma de estrella que en Inglaterra llamamos Pimpinela escarlata. Al cabo de pocas horas de haber recibido aquel aviso insolente, los ciudadanos del Comité de Salud Pública se enteraban de que varios nobles y aristócratas habían logrado llegar hasta la costa y emprender el viaje a salvo hacia Inglaterra. Los guardas de las puertas se habían duplicado. Los sargentos que los mandaban habían sido amenazados con la muerte, al tiempo que se ofrecían magníficas recompensas por la captura de aquellos atrevidos e insolentes ingleses. Se había prometido una suma de 5.000 francos al hombre que consiguiera atrapar al misterioso y escurridizo personaje llamado Pimpinela Escarlata. Todo el mundo pensaba que este hombre sería Vivot. Por su parte, el sargento no ponía ningún obstáculo a que esta creencia se afianzara en la mente de todos.
De este modo, el pueblo venía un día tras otro a observarle junto a la puerta del oeste con el fin de estar presente cuando atrapara a un aristócrata fugitivo que quizás iría acompañado por aquel misterioso inglés. «Bah», decía en aquel momento su cabo de confianza, «el ciudadano Grospierre era un estúpido. Tendría que haber estado yo la semana pasada en la Puerta del Norte». Al mismo tiempo, para expresar su desprecio por la estupidez de su camarada, el ciudadano Vivot escupió en el suelo. «¿Cómo ocurrió aquello, ciudadano?», preguntó el cabo. «Grospierre estaba junto a la puerta, intentando vigilar con gran atención», empezó diciendo Vivot con aire muy pomposo, mientras la multitud se agolpaba a su alrededor para oír con ansia lo que explicaba. «Todos hemos oído hablar de ese inglés entremetido, de ese maldito Pimpinela Escarlata. Juro que no pasaría por mi puerta aunque fuera el mismo demonio». Grospierre, sin embargo, era un estúpido. Los carros del mercado atravesaban las puertas. Uno de ellos iba cargado con cajas y lo conducía un anciano. Un chico iba a su lado. Grospierre estaba borracho, aunque pensaba que era muy listo. Miró por dentro la mayoría de las cajas y como vio que estaban vacías, dejó pasar el carro. Un murmullo de rabia y de menosprecio se extendió por aquel grupo de gente miserable y mal vestida que se agolpaba en torno al ciudadano Vivot. «Media hora más tarde», continuó diciendo el sargento, «llegó un capitán de guardia acompañado de un pelotón compuesto por una docena de soldados». «¿Ha pasado por aquí un carro?», preguntó ansiosamente a Grospierre. «Sí», respondió Grospierre, «hará escasamente una media hora». «¿Y has permitido que se escapara?», exclamó furiosamente el capitán. «Irás a la guillotina por esto, ciudadano sargento. En aquel carro iba escondido el duque de Chalis, con toda su familia». «¿Qué?», exclamó Grospierre aterrorizado. «Así es, y el que conducía no era otro que ese maldito inglés, la Pimpinela Escarlata». La historia fue acogida con gruñidos de abominación. El ciudadano Grospierre había pagado con su sangre en la guillotina, pero ¡qué estúpido había sido! ¡Qué estúpido! Vivot se puso entonces a reír con tal fuerza que pasó cierto tiempo antes de poder proseguir con su narración. Al cabo de un rato dijo: «Vayamos tras ellos», gritó el capitán a sus hombres. «Acordaos de la recompensa y salgamos en su persecución. No pueden haber ido muy lejos». Tras esto, atravesó la puerta como una exhalación, seguido por sus 12 soldados. «Pero era demasiado tarde», exclamó la multitud muy excitada. «No lograron alcanzarles». «Maldito Grospierre, ciertamente era un estúpido. Tuvo bien merecido el castigo. Y pensar que todo fue por no registrar perfectamente aquellas cajas». Los comentarios, sin embargo, parecían divertir sobremanera al ciudadano Vivot. Ahora reía de tal modo que le dolía un costado, al tiempo que las lágrimas se deslizaban por sus mejillas. «No, nada de esto», pudo decir finalmente. «Los aristócratas no estaban dentro del carro. El que conducía no era Pimpinela Escarlata». «¿Qué?». «No. El maldito inglés se había disfrazado de capitán de guardia, mientras que los aristócratas eran todos sus soldados». En esta ocasión, la multitud no dijo nada. La historia tenía sin duda cierto sabor sobrenatural. A pesar de que la República había eliminado a Dios, no había conseguido destruir el temor a lo sobrenatural en el corazón de la gente. Aquel inglés debía ser ciertamente el mismo diablo. El sol se iba poniendo ya por el oeste. Vivot se dispuso a cerrar él mismo las puertas. «Que avancen los carros», dijo. Frente a la puerta estaban alineados unos 12 carros cubiertos, dispuestos a salir de la ciudad. Debían ir a buscar diversos productos de los campos vecinos con el fin de traerlos al mercado la mañana siguiente. Vivot conocía a todos sus ocupantes, ya que cada día hacían 2 veces el mismo camino. Habló con 1 o 2 de sus conductores, que en su mayoría eran mujeres. Al mismo tiempo iba registrando el interior de los carros. «Nunca se sabe», dijo, «y no quiero que me vayan a atrapar como a ese estúpido de Grospierre». Por lo general, las mujeres que conducían los carros pasaban el día en la plaza de la Greve, junto al estrado donde estaba colocada la guillotina. Allí charlaban y hacían calceta mientras veían llegar las carretas con las víctimas que diariamente exigía el reino del terror. Era muy divertido observar cómo los aristócratas eran recibidos por Madame Guillotina. Por esto, todo el mundo quería ocupar los sitios más cercanos al estrado. Durante el día, Vivot estaba de guardia en la plaza.
De ahí que conociera a la mayoría de aquellas brujas, de las calceteras, tal como solían llamarse. Se sentaban allí a hacer calceta, mientras las cabezas iban cayendo una tras otra bajo la cuchilla. Estaban tan cerca que incluso las salpicaba la sangre de aquellos malditos aristócratas. Vieja! Dijo Vivot a una de aquellas horribles brujas. ¿Qué llevas ahí dentro? Ya la había visto antes durante el día con su calceta y el látigo del carro que estaba junto a ella. El mango de la fusta aparecía ahora adornado con un montón de rizos de todos los colores, desde dorado hasta plateado, desde rubio hasta negro. Con sus enormes dedos huesudos los iba acariciando al tiempo que se reía conjuntamente con Vivot. «He hecho amistad con el amante de Madame Guillotina», dijo ella con una tosca sonrisa. «Los ha cortado de las cabezas que rodaban por el suelo y me los ha regalado. Me ha prometido que mañana me dará más, aunque no sé si podré estar en mi sitio de siempre». «¿Y por qué no, vieja?», preguntó Vivot, que a pesar de ser un soldado ya curtido, no pudo dejar de estremecerse ante aquella repugnante figura de mujer, con el horrible trofeo colgado del mango de su látigo. «A mi nieto le han salido unas pústulas», dijo ella, mientras que con su dedo pulgar indicaba el interior del carro. «Algunos dicen que se trata de la peste. De ser así, mañana no me permitirán entrar en París». Al oír hablar primero de pústulas, Vivot retrocedió enseguida unos pasos. Pero cuando la anciana bruja nombró la palabra peste, se echó hacia atrás cuanto pudo. «¡Maldita seas!», exclamó el sargento al tiempo que la multitud se apartaba inmediatamente del carro, dejándolo totalmente solo en medio de la plaza. La anciana bruja se echó a reír. «El maldito eres tú, ciudadano, ya que eres un cobarde», contestó ella. «Vaya un hombre que se asusta por una enfermedad». «Por todos los diablos, la peste». Todo el mundo quedó atemorizado y en silencio. El horror frente a la repugnante enfermedad se apoderó de la gente. La peste era la única cosa que aún tenía el poder de causar espanto y aversión en aquellas criaturas salvajes y embrutecidas. «Lárgate enseguida con tu chaval apestado», gritó Vivot con voz ronca. Entonces, soltando de nuevo una carcajada insolente y haciendo una burla grosera, la anciana bruja fustigó a su pobre jaca e hizo pasar el carro a través de la puerta. El incidente había logrado estropear la tarde. El pueblo estaba horrorizado ante dos terribles maldiciones, ante dos enfermedades que nadie podía curar y que eran precursoras de una muerte terrible y solitaria. Junto a las barricadas quedaron todavía algunos de la multitud con aire sombrío y en silencio. Se miraban unos a otros con suspicacia y se apartaban de modo instintivo, no fuera que la peste acechara en medio de ellos. En aquel momento, como en el caso de Grospierre, apareció de repente un capitán de la guardia. Con todo, no había cuidado de que fuese uno de los astutos ingleses disfrazados, ya que el hombre era conocido de Vivot. «¡Un carro!», exclamó casi sin aliento antes de llegar hasta las puertas. «¿Qué carro?», preguntó Vivot con tono áspero. «Uno conducido por una anciana bruja, un carro cubierto». «Había 12 carros». «¿No os dijo una bruja que traía a su chico atacado por la peste?» «Sí». «¿Y lo habéis dejado pasar?» «Por todos los diablos», gritó Vivot al tiempo que sus mejillas, color de púrpura, se ponían blancas a causa del pánico. «En el carro iba la condesa de Tourney, con sus 2 hijos. Todos ellos eran traidores y estaban condenados a muerte». «¿Y quién era el conductor?», susurró Vivot, mientras un estremecimiento de superstición recorría su espina dorsal. «Esto es lo malo», dijo el capitán, «porque se teme que fuera ese maldito inglés en persona. La Pimpinela Escarlata». Capítulo 2. Dover. El descanso del pescador. Sally andaba muy atareada por la cocina. Había un montón de casos y sartenes sobre el inmenso fogón. Una olla enorme hervía a un lado, mientras el asador iba dando vueltas lentamente para, de una forma acompasada, ofrecer a la llama todos los puntos de un magnífico solomillo de ternera. Las chicas que ayudaban en la cocina se movían de un lado para otro con afán de colaborar. Estaban acaloradas y sin aliento. Llevaban bien arremangadas sus batas de algodón hasta el punto de verse los hoyuelos de sus codos. Cuando Sally se volvía de espaldas un momento, ellas se echaban a reír a causa de las bromas que se gastaban entre sí.
Mientras tanto, la vieja Jemima, de temperamento tranquilo y de cuerpo voluminoso, observaba continuamente refunfuñando en voz baja y removiendo de forma metódica lo que contenía la olla colocada sobre el fuego. «Sally, ven». Se oyó que alguien gritaba del comedor contiguo con acento jovial, aunque no demasiado melodioso. «¡Válgame Dios!», exclamó Sally con una sonrisa de buen humor. «No sé lo que querrán ahora». «Cerveza, por supuesto», refunfuñó Jemima. «No vas a pensar que Jimmy Pitkin se conforme con una jarra solamente». «Mr. Harry parecía tener también mucha sed», dijo irónicamente Marta, una de las chicas que ayudaba en la cocina. Al hablar así, los ojos negros de la muchacha resplandecieron alegremente, cruzando la mirada con una de sus compañeras. Las dos empezaron a reírse con risas breves y ahogadas. Sally las miró un instante con indignación, mientras frotaba sus manos sobre sus caderas bien proporcionadas. Su deseo era, sin duda, hacerlas entrar en contacto con las mejillas sonrosadas de Marta. Prevaleció no obstante su connatural estado de buen humor. Se encogió simplemente de hombros y concentró toda su atención en las patatas fritas. «Sally, oye. Sally, ven». Los gritos que reclamaban a la rolliza hija del mesero iban acompañados por un coro de jarras de metal golpeadas por manos incipientes sobre la mesa de roble del comedor. «Sally», gritó una voz con más persistencia. «¿Es que te vas a pasar toda la noche para traer esta cerveza?» «Ya podría llevársela a mi padre», protestó Sally. «Sabe muy bien que nosotras andamos muy ocupadas por aquí». Mientras tanto, Jemima seguía impávida y sin hacer ningún comentario. Tomó del estante un par de botellas y empezó a llenar unas cuantas jarras con la bebida de la casa que había hecho famoso al Descanso del Pescador desde el tiempo del rey Carlos. «Tu padre anda muy atareado discutiendo de política con Mr. Hempseed», murmuró finalmente Jemima. «No puede ayudarte ni dedicarse a la cocina». Sally fue a mirarse en un espejo pequeño que pendía en un rincón de la cocina. Alisó con presteza su cabello e hizo que su cofia se ladeara un poco sobre sus bucles oscuros. Inmediatamente asió 3 jarras con cada una de sus vigorosas y bronceadas manos. Al dirigirse al comedor, su aspecto era a la vez de alegría, de protesta y de rubor. Ciertamente allí no había ningún signo de aquel movimiento y de aquella actividad que hacía andar atareadas a 4 mujeres por la cocina. El comedor de la posada llamada El Descanso del Pescador resultaba un verdadero espectáculo a comienzos del siglo XX, pero a finales del siglo XVIII, en el año de gracia de 1792, no había conseguido aún la fama y la distinción que le otorgaron de una forma adicional los 100 años posteriores y la estupidez de la época. Ya por entonces, sin embargo, era una casa antigua. Tanto el techo como las vigas se habían ennegrecido con el tiempo. Aparecían también negros los asientos de roble y sus altos respaldos, así como las mesas largas y elegantes que se extendían entre ellos y que estaban marcadas por fantásticos dibujos circulares dejados por innumerables jarras de distintos tamaños. En lo alto de la ventana principal había una serie de macetas con geranios rojos y otras flores azules que aportaban una nota brillante de color a la severa oscuridad del roble. Incluso el que hubiera pasado por allí una sola vez se habría dado cuenta de que Mr. Jellyband, el propietario de la posada El Descanso del Pescador, cita en Dover, era un hombre que había prosperado. Los objetos de estaño y bronce que aparecían sobre los antiguos estantes y sobre el gigantesco hogar resplandecían igual que oro y plata. El suelo de baldosas era tan brillante como los geranios de escarlatas colocados en la ventana. Todo ello significaba que la servidumbre era excelente y numerosa, que abundaban siempre los clientes y que se tendía a un alto nivel, ya que el comedor poseía un grado sumo de elegancia y de orden. Cuando Sally entró, fue acogida con una salva de gritos y de aplausos. A pesar de que fruncía el ceño, la muchacha sonreía mostrando una deslumbrante hilera de dientes blancos. «Sally, ya está aquí. ¿Qué tal estás, Sally? Un hurra por la hermosa Sally. Pensaba que te habías vuelto sorda en tu cocina», protestó Jimmy Pitkin, pasando el reverso de su mano por sus labios totalmente secos. Está bien, se sonrió Sally, poniendo sobre la mesa las jarras otra vez llenas. «¿Por qué tendrá tanta prisa? ¿Es que su abuela se está muriendo y tiene ganas de ir a ver su pobre espíritu antes de que se marche?» Nunca había visto una impaciencia tan grande.
La broma fue acogida con un coro de alegres carcajadas. Durante un buen rato sería tema de varios comentarios chistosos por parte de los compañeros allí presentes. En aquel momento, Sally no parecía tener demasiada prisa por volver a sus ollas y sartenes. Su atención y su ocupación estaban centradas en un joven de cabellos rubios y ojos azules, despiertos y resplandecientes, mientras la abuela imaginaria de Jimmy Pitkin corría de boca en boca como motivo de chistes que salían entremezclados con el humo del fuerte tabaco negro que se fumaba. En el frente del hogar había un hombre que se mantenía aparte, con una larga pipa de arcilla en su boca. Era Mr. Jellyband, el respetable propietario de El Descanso del Pescador, que seguía el mismo oficio de su padre, de su abuelo y de su bisabuelo. El aspecto era corpulento y jovial, y daba muestra de una incipiente calvicie. Mr. Jellyband era por aquel entonces un típico hombre de campo, cuando el debatido carácter insular de los ingleses estaba en su apogeo. Por aquellos días, cualquier inglés, fuese amo, burgués o campesino, consideraba que todo el continente europeo era un antro de inmoralidad y que el resto del mundo constituía una tierra inexplorada de salvajes y caníbales. El hombre estaba allí, firmemente apoyado sobre sus pies, fumando su inmensa pipa. Al respetable propietario le importaba muy poco la gente que acudía a su posada. No por ello, sin embargo, dejaba de sentir el mismo menosprecio por todos los demás. Vestía el típico chaleco escarlata con botones de latón, los pantalones de pana cortos, las medias grises de estambre y elegantes zapatos de hebilla que distinguían a cualquier mesonero honrado de Inglaterra. Mientras tanto, la hermosa Sally, huérfana de madre, habría necesitado 4 pares de manos bronceadas para poder abarcar todo el trabajo que se le caía encima, ya que el respetable Jellyband se dedicaba a discutir sobre los problemas de la nación con sus clientes más distinguidos. El comedor, iluminado por 2 magníficas lámparas que colgaban del techo, parecía ciertamente muy cómodo y agradable. Por entre las densas nubes de humo que desprendía el tabaco y que se extendían por todos los rincones, podían verse las caras alegres y enrojecidas de los clientes de Mr. Jellyband. Daban la impresión de estar muy contentos consigo mismos, con el mesonero y con todo el mundo. En cualquier parte de la sala, las conversaciones muy poco intelectuales iban acompañadas de grandes carcajadas. Entretanto, las risas entrecortadas de Sally eran un buen testimonio de que Mr. Harry White sabía aprovechar muy bien el breve tiempo que le dedicaba a la muchacha. La mayoría de los clientes que visitaban la posada regentada por Mr. Jellyband eran pescadores. Como se sabe, los pescadores son gente muy sedienta. La sal que tragan en el mar hace que sus gargantas estén secas cuando llegan a tierra. Con todo, el Descanso del Pescador era más que un punto de reunión para gente sencilla. La diligencia que hacía el trayecto Londres-Dover salía diariamente de la posada. Por esto, los viajeros que cruzaban el canal y se disponían a emprender el Grand Tour estaban ya familiarizados con Mr. Jellyband, con sus vinos franceses y con las bebidas de casa. El septiembre de 1792 tocaba su fin. Durante todo el mes había brillado el sol con una temperatura calurosa, pero el tiempo había empeorado de repente. Desde hacía 2 días la lluvia había inundado el sur de Inglaterra de forma que parecía empeñada en evitar que madurasen normalmente las manzanas, las peras y las ciruelas. En aquellos instantes las gotas de lluvia caían con fuerza sobre las ventanas y se colaban por la chimenea, haciendo crepitar el amable fuego que ardía en el hogar. «Vaya, ¿ha visto usted alguna vez llover tanto en septiembre, Mr. Jellyband?», preguntó Mr. Hempseed. El hombre, el llamado Hempseed, estaba sentado cerca del hogar. No solo era una autoridad y un personaje importante de El Descanso del Pescador, ya que Mr. Jellyband le elegía siempre con especial predilección para discutir la política, sino que también era profundamente admirado y respetado por todo el vecindario por su cultura y sus notables conocimientos respecto a las escrituras. Tenía una mano metida en el amplio bolsillo de sus pantalones, debajo de su blusa nueva y bien acabada, en tanto que la otra sostenía su larga pipa de arcilla. Mr. Hempseed permanecía ajeno a lo que ocurría en la sala, contemplando los pequeños surcos que la lluvia hacía descender por los cristales de la ventana. «No creo haber visto nada parecido, Mr. Hempseed», respondió de forma mecánica Mr. Jellyband. «Y esto, que llevo ya cerca de 60 años por estos contornos. Seguro que no recordará los 3 primeros años de esta época», repuso tranquilamente Mr. Hempseed. «Me parece que nunca he visto a un niño que se fijara demasiado en el tiempo, por lo menos en esta tierra, y yo ya llevo viviendo aquí cerca de 75 años, Mr. Jellyband». La superioridad de este dato era tan incontestable
que durante un momento Mr. Jellyband no fue capaz de argumentar con su normal elocuencia. Más que en septiembre, da la impresión de que estamos en abril, siguió diciendo Mr. Hempstead en tono de queja al ver que la lluvia hacía crepitar de nuevo el fuego. Así es, desde luego, asintió el respetable mesonero. Pero yo me digo, ¿qué se puede esperar de un gobierno como el que tenemos? Mr. Hempstead movió la cabeza con aire de sabiduría infinita, moderada únicamente por una profunda y radical desconfianza con respecto al clima inglés y el gobierno de Inglaterra. Yo no espero nada, Mr. Jellyband, dijo. Las personas pobres como nosotros no tienen nada que hacer en Londres. Lo sé muy bien y, con todo, apenas me quejo. No obstante, al tratarse de un septiembre tan lluvioso y ver cómo se pudre y se muere la fruta de mis campos, igual que los primogénitos de Egipto, la cuestión cambia. Los únicos que se beneficiarán de aquello serán un montón de judíos que podrán vender sus naranjas y otras frutas igualmente ateas y extranjeras. Si hubiera en el mercado manzanas y peras de Inglaterra, nadie las compraría. Como dice la escritura, todo eso es verdad, Mr. Hempstead, se apresuró a decir Jellyband. Por esto digo yo, ¿qué podemos esperar? Por un lado, más allá del canal, están esos diablos franceses que matan a su rey y a la nobleza. Por otro, Mr. Pitt, Mr. Fox y Mr. Burke andan discutiendo y peleándose entre sí para decidir si los ingleses hemos de seguir el mismo camino ateo. Que prosigan con sus crímenes, afirma Pitt. Pongamos fin a sus desmanes, dice Mr. Burke. Yo también digo que estos malditos ya pueden seguir cometiendo sus crímenes, afirmó Mr. Hempstead con tono enfático, ya que le gustaba muy poco las discusiones políticas de su amigo Jellyband. Llevaba siempre la peor parte y no podía sacar a relucir aquellas perlas de sabiduría que le habían otorgado una reputación tan elevada en el vecindario, así como varias jarras de cerveza gratis en el descanso del pescador. Que prosigan con sus crímenes, volvió a repetir, pero que no continúe esa lluvia de septiembre, ya que está prohibido por la ley. Como dice la escritura... Caramba, Mr. Harry, me ha asustado. Fue una desgracia para Sally y su flirteo que esta exclamación se produjera en el preciso momento en que Mr. Hempstead tomaba aliento para soltar una de aquellas citas bíblicas que le habían hecho célebre. De este modo se precipitó sobre su cabeza el torrente desencadenado de la cólera de su padre. «Basta ya, Sally, basta ya, chica», dijo frunciendo el ceño en contra de lo que solía ocurrir en su rostro simpático y bondadoso. «Deja de tontear con estos mocosos y vuelve a tu trabajo». «Todo va muy bien, papá». Mr. Jellyband, sin embargo, estaba dispuesto a cortar aquello de forma tajante. Tenía otros proyectos para su hermosa hija, para su única descendiente. Algún día, cuando Dios quisiera, se había de convertir en propietaria de El Descanso del Pescador y no podía verla casada con uno de aquellos jovenzuelos que apenas se ganaban la vida con sus redes. «¿No me has oído, chica?», dijo en aquel tono pacífico al que nadie de la posada se atrevía a desobedecer. «Vete a preparar la cena de Lord Tony. Si no está bien hecha y no es de su gusto, vas a ver lo que te ocurre. Eso es todo». Sally obedeció a regañadientes. «¿Está usted esperando a algunos clientes de categoría esta noche, Mr. Jellyband?», preguntó Jamie Pitkin, con el fiel propósito de distraer la atención del mesonero con respecto a las circunstancias relacionadas con la salida de Sally del comedor. «Así es», respondió Jellyband. «Llegan unos amigos de Lord Tony en persona. Se trata de duques y duquesas que pasan el canal. El joven Lord, su amigo Sir Andrew Ffoulkes, y jóvenes de la nobleza les han salvado de las garras de esos demonios asesinos». Todo esto, sin embargo, era demasiado para la filosofía quejumbrosa de Hempstead. «Me pregunto por qué han de meterse en lo que no les importa», dijo. «Creo que no hay que intervenir en los asuntos interiores de otros países. Como dice la escritura...» «Siendo usted amigo personal de Mr. Pitt», interrumpió Jellyband con amargo sarcasmo, «es posible que diga usted igual de Mr. Fox, que prosigan con sus crímenes». «Perdone, Mr. Jellyband», protestó tímidamente Mr. Hempstead, «pero no creo que haya dicho esto jamás». El mesonero, sin embargo, ya había tomado las riendas de su discusión favorita y no estaba dispuesto a soltarlas. «Puede ser que también se haya hecho amigo de algunos de estos franceses, que según cuentan, han venido para proponer que los ingleses actuemos de la misma forma criminal». «No sé lo que quiere decir con esto, Mr. Jellyband», empezó diciendo Hempstead. «Yo lo único que sé, corroboró con firmeza el mesonero, es lo que le ocurrió a mi amigo Peppercorn, el propietario de la posada El Jabalí Azul. Era uno de los más fieles y leales ingleses que yo había visto por estos contornos. Y ahora, mírenlo ustedes. Hizo amistad con algunos de esos desaprensivos, los trató como si fueran ingleses y no como espías ateos y sin moralidad. ¿Qué cabía esperar?
Peppercorn ha acabado también hablando de revoluciones y de libertad. También él quiere acabar con los aristócratas igual que ahora Mr. Hempstead. Perdóneme usted, Mr. Jellyband, interrumpió de nuevo Hempstead con timidez, pero no creo haber dicho. El mesonero se había dirigido a toda la concurrencia en general. Los asistentes oían con asombro las impresionantes acusaciones contra Mr. Peppercorn. En una de las mesas había dos clientes que por su modo de vestir parecían ser unos caballeros. Habían dejado por un momento su partida de dominó y escuchaban con evidente entusiasmo los juicios de Jellyband sobre política internacional. Uno de ellos, con una sonrisa pacífica y sarcástica, dibujada en los labios inquietos, se dirigió hacia el centro de la sala donde se encontraba Jellyband. «Parece usted creer, querido amigo», dijo el hombre tranquilamente, «que aquellos franceses que usted considera como espías eran muy listos, ya que consiguieron destruir, por decirlo así, las opiniones de su amigo Mr. Peppercorn. ¿De qué manera piensa usted que lo lograron?» «Pues supongo, sir, que le convencieron a base de hablar. Según me han dicho, estos franceses poseen una gran facilidad de palabra. El mismo Mr. Hempstead les podrá explicar cómo se las manejan para engañar a ciertas personas». «¿De verdad ocurre así, Mr. Hempstead?», preguntó con mucho tacto el forastero. «No, sir», contestó Hempstead, totalmente indignado. «No veo cómo puedo proporcionarle la información que me pide». «Entonces», dijo el forastero, «esperemos que nuestro honrado mesonero no cambie sus juicios enormemente leales a causa de estos espías tan inteligentes». Esta observación, sin embargo, resultó excesiva para la amable ecuanimidad de Mr. Jellyband. Por esto, el hombre empezó a reír desaforadamente hasta el punto de contagiar a todos los que le rodeaban. Se reía con tanta fuerza que acabó por dolerle el costado y derramar abundantes lágrimas. «¿Han oído?», dijo. «Esto me va a ocurrir a mí. ¿No ha dicho que podría cambiar mis opiniones? Le deseo todos los parabienes, sir. Pero dice usted algunas cosas muy extrañas». «Piense, sin embargo, Mr. Jellyband», afirmó Hempstead de forma sentenciosa, «en lo que dice la escritura, el que esté todavía en pie, procure no caer». «Pero ha de saber usted, Mr. Hempstead», repuso Jellyband, dominado aún por la risa, «que la escritura no sabía nada de mí. Vamos, ni siquiera iba a beber un vaso de cerveza con estos asesinos franceses. ¿Cómo cree que podría cambiar mis opiniones? Según me han dicho, estos desaprensivos apenas saben hablar inglés. Si alguno de estos ateos intentase hablar conmigo, lo descubriría enseguida. Hombre prevenido vale por dos, como suele decirse». «Así es, mi querido amigo», corroboró alegremente el forastero. «Veo que usted es muy listo y que puede hacer frente a 20 franceses. Por esto, si ahora tiene usted el honor de terminar esta botella de vino conmigo, voy a hacer un brindis para que siga con tan buena salud». El forastero llenó hasta arriba 2 vasos de vino, y tras ofrecer uno al mesonero, tomó el otro para él. «Todos somos leales ingleses», dijo el hombre, al tiempo que se dibujaba de nuevo en sus labios la misma sonrisa irónica. «Con todo, a pesar de que seamos leales, debemos reconocer que esta es una de las cosas buenas que nos llega de Francia». «Así es, sir», confirmó el mesonero. «Esto nadie puede negarlo». «Brindo, pues, por Mr. Jellyband, nuestro mesonero y el mejor campesino de Inglaterra», dijo en voz alta el forastero. «Hip, hip, hurra», gritaron todos los asistentes. Al mismo tiempo, la clientela empezó a aplaudir y a golpear las mesas con las jarras y los vasos. La ruidosa música acompañaba las carcajadas y las exclamaciones de Jellyband. «Me va a convencer a mí uno de esos ateos. Vamos, hombre, ciertamente le deseo a usted todos los parabienes, sir, pero dice algunas cosas muy extrañas». Rendido por la evidencia, el forastero tuvo que asentir de corazón. Indudablemente, no cabía pensar que alguien pudiera cambiar las opiniones firmemente arraigadas de Mr. Jellyband, referentes a la ínfima categoría de cuantos habitaban en el continente europeo. Espero que les haya gustado. Presionen pulgar hacia arriba y suscríbanse pronto.